disfrutando de un contenido fresco y actualizado por A Primera Hora. Bueno, ya estamos de vuelta aquí en su espacio de Primera Hora. Nos visita el día de hoy para nuestra entrevista central Tristán Carbucha, director jurídico de la CISARRIL. Bienvenido, Tristán. Bueno, buenos días a todos. Buenos días. Les agradezco la invitación. Para mí es un gusto compartir hoy con ustedes aquí. Claro, y sobre todo porque ayer busqué sus credenciales, Tristán, antes de venir para acá. Y me hablaron de la excelencia de Tristán. Yo hablé con la doctora Yesenia Díaz. ¿Usted conoce a Yesenia? Claro. Una estrella dentro de la superintendencia. Le dije que lo iba a echar al medio aquí hoy, ¿verdad? Bueno, no confíen en lo que ella le dice, porque ella está sesgada por afectos y amistad. Bueno. Que él mismo lo dice. Sí. No, pero una estrella. Sí, así es. Una estrella. Así es. Un poquito de lo que está aconteciendo con la Superintendencia de Salud y Riesgos Laborales en el ambiente actual. Sobre todo hay una situación que a mí en lo particular me preocupa. El sector salud, uno se confunde porque a veces tú dices, necesito una ambulancia, no, eso no es salud pública, eso es el Servicio Nacional de Salud. Necesito medicamentos, no, eso no es el servicio, que es el que provee los medicamentos a los hospitales, eso es salud pública. Que necesito tal cosa. ¿Cómo nosotros identificamos qué es lo que le corresponde a cada quien? Sobre todo sintiendo que cada día más como que el Ministerio de Salud se va quedando sin funciones de las que tenía claves. Bueno, mire, como está concebido, digamos, es que el Ministerio de Salud Pública mantiene una función de rectoría dentro del sistema de salud de la República Dominicana. Este asunto muerde. Sí, no, okay. Le puede morder el corazón. El Servicio Nacional de Salud se encarga de la prestación, ¿verdad? Y lo que tiene que ver ya con el ámbito de la seguridad social, que es una dimensión jurídica distinta, ¿verdad?, que entra dentro de otras funciones. Entonces, la rectoría del Sistema Dominicano de Seguridad Social está a cargo del Consejo Nacional de la Seguridad Social y tiene órganos de control, que son las superintendencias, específicamente la CISARRIL, que controla todo el componente de salud y riesgos laborales, y la Superintendencia de Pensiones, que se encarga ya del componente de pensiones. Entonces, dentro de ese esquema, nosotros, digamos, como órgano regulador, mantenemos la vigilancia sobre todo lo que tiene que ver con el seguro familiar de salud, regulamos todo lo que tiene que ver con el componente de riesgos laborales del Sistema Dominicano de Seguridad Social y vigilamos en esa dinámica, dentro de ese espectro, a los distintos actores. ¿Quiénes son? Bueno, los prestadores, dígase clínicas, médicos, vigilamos también a todos los que intervienen dentro de ese sistema de prestación que se une a la seguridad social. Yo quiero en esta parte resaltar que no todos los prestadores están, digamos, afiliados o participan de la seguridad social, pero los que sí participan, que es la mayoría, nosotros tenemos la posibilidad de regularlos, pero no para trazar políticas públicas en salud, sino para verificar cómo ha sido y cómo está siendo su desempeño dentro del ámbito de la seguridad social. A mí, entonces, no sé si me hice entender. En esa parte a mí me gustaría preguntarte, Tristán, ¿dónde acudo yo si mi aseguradora se niega a cubrirme algún servicio que lo contempla? Por ejemplo, una resolución del Consejo Nacional de Seguridad Social, lo digo porque me pasó, pero la aseguradora se negó a cubrir ese servicio. Entonces, ¿dónde acudimos? Diciendo que no iban a cubrir ese... Mire, su pregunta reviste una trascendencia especial, porque yo he visto, digamos, y he sido testigo de excepción, de que uno de los principales desafíos que tenemos en el Sistema Dominicano de Seguridad Social está asociado a los factores de información asimétrica, de asimetría de información. Y esa pregunta que usted tiene es una pregunta muy recurrente. ¿Qué hago ante tal o cual escenario? Y la respuesta concreta es la siguiente. Usted tiene ahí, en el Sistema Dominicano de Seguridad Social, para ambos componentes, ya sea salud o pensiones, la Dirección de Información y Defensa de los Afiliados, que es la DIDA. La DIDA, digamos, es una herramienta que tiene el usuario para recibir información, recibir rectificaciones de cuestiones que le han sido informadas, que no han sido correctas, ser un enlace entre usted y su ARS en caso de que se presenten situaciones como la que usted describe. Y también usted tiene
en caso de su situación con una ARS en particular, a la superintendencia, que como órgano regulador está encargada de verificar que esas prestaciones que están vinculadas al catálogo de prestaciones, ¿verdad?, sean entregadas con oportunidad. Es decir, que si usted solicitó o demandó una atención que está cubierta dentro de la seguridad social, usted tiene un derecho legítimo de que a usted se le entreguen esas coberturas. Si por cualquier razón eso no se hace con la oportunidad que su situación amerita, entonces usted tiene esos canales. Usted puede ir a la DIDA, puede ir a la superintendencia. Entonces, Y se hacen los estudios correspondientes atendiendo a cada caso en particular y se toman las medidas y se dan las instrucciones. ahí el único problema es, por ejemplo, cuando tú tienes un paciente diabético que necesita una angioplastía de miembros inferiores porque la circulación no le está llegando correctamente a una parte de sus miembros inferiores, entonces tú estás corriendo riesgo de amputación. Y el hecho de que yo tenga que ir a la DIDA, luego tenga que ir a la superintendencia, el proceso se me alarga y el paciente me puede coger una bacteria, una gangrena y un sinnúmero de situaciones. Que no es el mismo día que se da todo eso. Que no es el mismo día. Cuando hay una resolución ya del Consejo de Seguridad Social que me dice a mí que eso está cubierto. Entonces, yo lo que digo, por lo menos yo pude resolver mi situación, ¿verdad? Pero el dominicano que no lo sabe, espera un largo periodo de tiempo en lo que agota todos los procesos y su paciente lo que puede es tener una situación peor. Mire que hemos visto desde la superintendencia. Ciertamente existen situaciones donde hay negación de coberturas que están cubiertas, pero esas son situaciones excepcionales. La regla es que con todo nivel de oportunidad, los servicios que están dentro de cobertura se entreguen y se entreguen a tiempo. Claro, esa es la regla. Hay excepciones, como la que usted describe, y en esos casos lo que se hace es generar mecanismos de intervención acelerada, intervención rápida, para que ese paciente o ese afiliado pueda tener, digamos, las coberturas que tiene garantizadas dentro de la seguridad social. Obviamente es una situación que en caso de que la negativa a la prestación del servicio, de la atención, haya sido injustificada, genera otro tipo de consecuencias jurídicas. Y ahora le hablo como abogado. Dentro de esas está, digamos, haber sido, digamos, responsable de conductas que están sancionadas o son susceptibles de sanción dentro del ordenamiento jurídico. Y nosotros tenemos ya precedentes de administradoras de riesgos de salud que han sido sometidas al escrutinio de un proceso sancionador administrativo por negación y retraso en la entrega de esas coberturas. Tristán, ahí mismo iba, porque se parece estar conectada con lo que tú estabas tocando y lo que preguntaba Eduarda. Hace un tiempito, hace poco, finalizando el año pasado, se emitió una información de parte de la CISARRIL de que habían sancionado prestadoras de servicio, pero en este caso no por no dar el servicio, sino por pagos, por solicitar pagos que no estaban adecuados o indebidos. Y veo que hubo inclusive una recuperación que creo que había 32 casos. Para el que no está viendo, ¿qué son esos pagos inadecuados o pagos que no deben realizar? Y si el proceso de queja, ¿verdad?, de reclamación, es similar a cuando no te dan el servicio. Mire, ¿qué es importante aquí? ¿Qué es importante que el televidente retenga? Cualquier situación que lo enfrente con su ARS, tiene que comunicarla tanto a la DIDA como a la superintendencia, porque ese es el mecanismo para nosotros enterarnos. Bien, ¿qué hemos hecho? Nosotros hemos detectado un conjunto de situaciones diversas. El que usted refiere es un caso en particular, pero hay un conjunto de situaciones diversas. Ya le comentaba a su compañera, demora en la entrega de coberturas, cobro indebido, que es el caso que usted refiere. ¿Qué es el cobro indebido? Puntualmente, cuando usted va a medianoche a una clínica y para ingresar a un paciente le piden un depósito, por ejemplo. Hemos visto situaciones de traspaso y afiliaciones irregulares donde a usted lo cambian de ARS sin su consentimiento, y así un catálogo de conductas típicas, que es como los abogados le llamamos, que dan lugar y que son susceptibles, digamos, de canalizarse a través de un proceso sancionador. ¿Qué hemos hecho desde la superintendencia? Bueno, hemos dicho, mira, el proceso sancionador tiene un efecto
o tiene como finalidad rectificar una conducta que no es correcta. Es decir, es un mecanismo para usted enderezar algo que no va caminando bien. Y en ese ánimo de que el sistema dominicano de seguridad social se fortalezca, de que los actores actúen en apego a la norma vigente, se han iniciado diversos procesos. De hecho, esta gestión de la superintendencia en ese ejercicio de fiscalización y control ha presentado y ha iniciado y culminado la mayor cantidad de procesos sancionadores en la historia del órgano regulador, en la historia de la seguridad social. Ese caso que usted refiere es el primer caso en el sistema dominicano de seguridad social. ¿Y qué se quiere con esto? Yo siempre lo digo, el proceso sancionador es un proceso que hay que ejercer con todo nivel de prudencia, dentro de parámetros de proporcionalidad, que es lo que la ley nos ordena, y atendiendo a un fin ulterior. ¿Cuál es el fin ulterior? Que podamos corregir la conducta. Y que en ese ánimo el afiliado puede encontrarse frente al sistema en una mejor situación. Y es un precedente importante. Claro. Te digo que aquí no sé, pero a mi entender, la mayoría de centros médicos privados te pide un monto para el tema del ingreso, aún sea por emergencia. Así Sí, es. yo voy a algo porque hay un joven que ahora acaba de ganar el Premio Nacional de la Juventud de este año, el máximo galardón, el hijo del doctor Cruz y Minian, Luis Cruz, que está haciendo una propuesta interesante sobre, eso ya tendría que ser política de Estado a través del Congreso para que a través de algún tipo de impuesto eso se quedara durante las primeras 48 horas. Los pacientes que llegan con una emergencia puedan ser atendidos, estabilizados, y si su seguro no es el adecuado para el sector donde está, pues que sea reenviado, ¿verdad? Me parece genial la idea, todavía no la ha presentado completa y formal. Ahora, yo me voy con ese mismo tema de las clínicas privadas y una situación que también como que se hacen de la vista gorda, tal vez no ha llegado a la superintendencia como debería, el hecho de que te reciben, tú tienes tu seguro privado, ¿verdad? Te recibe una clínica. El seguro, tú tienes una enfermedad o una situación que se agota el monto que tú tienes disponible. Cuando se agota tu monto, te refieren a un sector público, al sector público. ¿Cómo ustedes ven esta práctica? Sobre todo porque una persona puede estar entre la vida y la muerte y a veces el mismo traslado te está diciendo, bueno, ya tú agotaste tu cuota, te tengo que soltar de este centro privado y mandarte al público. Mire, hay dos cuestiones. A propósito de la propuesta de Cruz, nosotros hemos estado viendo cómo podemos generar mecanismos para gestionar adecuadamente las atenciones de emergencia. Porque la preocupación que centralmente tienen los centros de salud es que muchas veces atienden a pacientes, luego el paciente es dado de alta y ellos quedan con una situación de impago y de difícil recuperación económica. Y es cierto que la salud es un derecho fundamental, pero el sistema de salud de la República Dominicana se ha organizado con la intervención de actores privados. Y esos actores privados participan en una actividad empresarial. De manera que aquí como sistema hay que saber armonizar para ser prudente, ¿verdad? Lo que es ese derecho fundamental garantizado en la Constitución con el otro derecho que también el sistema ha aceptado, que es la intervención privada. Entonces, en esos estudios que se han estado haciendo, incluso desde la superintendencia, se han analizado diferentes mecanismos de crear un fondo para que el afiliado o paciente pueda recibir, digamos, esas atenciones sin que el prestador tenga el riesgo o tenga la aprensión de que una vez el paciente es dado de alta, pues entonces no encuentre los mecanismos para cubrir los gastos en los que ha incurrido. Eso hay que saberlo armonizar porque ambas partes tienen preocupaciones legítimas. Con relación al segundo tema, mire, las normas de la superintendencia establecen de manera adecuada cómo y cuándo se producen esos traslados a lo que usted refiere. Y en ningún caso se contempla un escenario en el que el paciente pueda correr riesgo su vida. Hay situaciones en las que hay que tener condiciones de estabilidad en el paciente para que ese traslado se pueda hacer de manera segura. De manera que, y en esa dirección es que debe ir, digamos, el desarrollo de las políticas públicas. No podemos crear incentivos para que el paciente sea trasladado de un centro privado a un centro público con riesgo, digamos, de su recuperación o de su vida. Eso no es algo que se contempla y en las normas que están establecidas, que han sido diseñadas por el regulador, eso está bastante claro. Cristian, quería
primero, dar un poco de contexto previo. Este es un espacio que se ha caracterizado por abrazar causas desde el primer día. Una de las causas que hemos abrazado ha sido el tema de la salud mental, de crear conciencia en la sociedad, de tratar de romper los estereotipos. Sin embargo, hay una realidad que se impone y es que cuando las personas van a recibir algún servicio de salud mental, se encuentran con altos precios y con que no siempre el seguro le puede cubrir eso. Y sobre todo, que cuando se tratan de temas que ya conllevan la intervención de un psiquiatra y del uso de fármacos, muchos de esos fármacos no son cubiertos por la seguridad social. ¿En qué parte se encuentra o en qué fase se encuentra la inclusión de esos aspectos de la salud mental y de la cobertura dentro de la seguridad social de la República Dominicana? Mira, eso es un tema que nos llama preocupación, que nos coloca, digamos, en un nivel de atención importante, porque hemos visto con cierto nivel de preocupación que tanto internacionalmente como aquí las cifras de personas que padecen algún tipo de situación de esas características va en aumento. Se estima que cerca del 20% de la población tiene algún trastorno relacionado, y eso es mucho. Diagnosticado. Los psiquiatras, y ahí, y discúlpame Tristán, pero es un tema, mi mamá tiene una condición de salud mental, tiene un trastorno bipolar tipo 1. Así es. 36 años, entonces lo conozco a profundidad. Sé lo que se está viviendo en los hospitales de la República Dominicana y sé lo que se está viviendo en el sistema. Entonces, 20% diagnosticado, pero dicen los expertos que con la pandemia, con los síntomas de ansiedad y depresión, han subido cerca de un 40%. Exacto. Y hay factores propios de la sociedad moderna que inciden en los niveles de estrés. Y eso, de una manera, digamos, no tratada, pues también pudiera ser de esas cifras que se van acumulando sin un registro. Entonces, ¿qué se ha estado observando? Bueno, aquí tenemos varios factores que inciden. Un primer factor es que cómo podemos crear mecanismos para poder dimensionar adecuadamente las características propias de la consulta psiquiátrica. Que la consulta psiquiátrica no es una consulta común y corriente. En términos de tiempo, en términos de focalización del médico tratante. Usted, por ejemplo, va a un pediatra, usted va a un cardiólogo y usted ve ahí una cantidad importante de personas y las consultas tienden a ser en tiempos reducidos. Un paciente pediátrico puede ver muchos pacientes por día. Un paciente psiquiátrico, un médico que sea psiquiatra, tiene un protocolo de atención distinto. ¿Y eso a qué conduce desde la perspectiva de la seguridad social? Bueno, que ahí radica una oportunidad para ver cómo uno puede costear ese tipo de consultas para que los médicos quieran trabajar dentro del espectro de la seguridad social. Porque ¿qué ocurre, César? Mira, la afiliación a trabajar con la seguridad social no es mandatoria. El médico trabaja con la seguridad social si lo entiende. Bien, entonces no hay un mecanismo de constreñimiento para ello. ¿Qué pasa? Como el esquema tarifario no les compensa en términos de lo que paga la seguridad social versus el protocolo de atención, el tiempo que hay que intervenir, entonces muchos de esos médicos psiquiatras se quedan fuera dentro de la seguridad social. Y eso hace que se genere un impacto en el gasto de bolsillo. Cuando usted va a una consulta, usted la tiene que pagar de manera privada. Ahí hay una situación. Otra situación que tenemos es que no todos los prestadores quieren afiliarlos de servicio quieren, pero además no todos tienen los mecanismos y las instalaciones para tratar a los pacientes. De manera que hay que sentarse sobre la mesa para buscar mecanismos de negociación que permitan que las ARS contraten a los médicos bajo esquemas de remuneración que sean razonables y ver cómo podemos mejorar las condiciones de los prestadores para que se pueda tener unidades de atención de esa población. Y yo creo que por ahí pudiéramos empezar. Es un trabajo que hay que hacer siempre de manera dinámica, continua, progresiva, como todo lo de la seguridad social, porque fíjese lo que usted dice, usted da un dato muy revelador. Usted dice, a partir de la pandemia las cifras han aumentado, pero fíjese que de la pandemia hacia acá no hace tanto tiempo. De manera que eso refleja el dinamismo con el que se tiene que manejar la seguridad social. No podemos considerar que las coberturas que se obtienen hoy se van a permanecer rígidas a lo largo del tiempo, porque todo cambia. Y factores externos como la pandemia que nadie esperaba, fíjese lo que usted dice, que impactó hacia el alza las cifras de esa población.
Y eso nos demuestra, bueno, que tenemos que mantener la vigilancia constante y mantener el mecanismo de diálogo siempre abierto. ¿Qué hace, ya en la parte final, muy breve, qué hacer cuando alguna aseguradora se niega, algún seguro, se niega a introducir una persona por algún tipo de enfermedad previa que tenga la persona? ¿Qué protocolo O por la existe? edad. Una ARS. Una ARS. Una ARS Bueno. o por la edad también. Sí, ahí hay cuestiones que nosotros vemos. Miren, y reitero, creo que debe ser el mensaje central. Acudan a la DIDA, acudan a la CISARRIL, siempre, siempre, porque un caso y otro no son igual, no es lo mismo. Nosotros vemos caso a caso, vemos personas de manera individual. Pero ¿qué ocurre? Nosotros hemos visto y hemos tenido situaciones con las preexistencias, hemos tenido situaciones con la edad, en ocasiones hemos hecho intervenciones que han resultado y en otros casos hemos hecho intervenciones que no han sido, digamos, no han tenido un resultado inmediato. Ahora, aprovecho su intervención para reiterar, nosotros vemos casos individuales y siempre, siempre hacemos el esfuerzo de colocar en una situación, digamos, de inserción al sistema dominicano de seguridad social al afiliado. Y eso es importante desde el punto de vista del regulador. Entendemos cuál es la situación de la población y hacemos el esfuerzo para que esa persona tenga las coberturas necesarias. Porque fíjese algo, y esto es un asunto de derechos fundamentales, y yo como abogado, vuelve el abogado y se lo digo. El derecho a la seguridad social es un derecho que está protegido en la Constitución, que es distinto al derecho a la salud. A propósito de lo que usted hablaba al inicio, bueno, aunque hay espacios donde convergen, el derecho a la seguridad social, digamos, tiene una dimensión un poco más amplia. Y eso está asociado a otro propósito, que es un propósito fundacional de la República Dominicana. La República Dominicana se dice que es un Estado social, democrático y de derecho. Ustedes han oído Claro eso. que sí. Pero lo primero que dice es que es un Estado social. Y una de las manifestaciones más emblemáticas de ese Estado social se consuma a través de la seguridad social. De manera que esas cosas que uno ve, y eso de lo que estamos hablando aquí, es de los propósitos mismos del Estado dominicano. Y eso es importante y eso se le da ese carácter. De manera que, reitero, señores, vayan a las instituciones. Nosotros tenemos una oportunidad de que la ciudadanía entienda las prestaciones de la seguridad social, que son difíciles de entender, porque son técnicas. Y el grueso de la población no las entiende. Y eso produce, digamos, que la percepción del afiliado frente al sistema no sea la adecuada. Bien, pero eso se resuelve yendo a las instituciones por cualquiera de las vías, hasta por teléfono, por internet, por Instagram, por donde usted quiera. Pero acuda y usted verá que su percepción y la situación suya frente al sistema va a mejorar. Bueno, gracias Tristán por acompañarnos. Muchísimas gracias, Tristán. A ustedes, Interesante. gracias por acompañarnos a lo largo de este espacio. Recordarle que estuvo con nosotros Tristán Carbucha, director jurídico de la Superintendencia de Salud y Riesgos Laborales CISARRIL. Mañana seguimos en este espacio a primera hora y esperamos contar con su sintonía.